se convierte en una promesa, porque esa promesa tiene que ver con, si tú les das, entonces yo te voy a bendecir. Y esa promesa y esa ley y esa advertencia las verían posteriormente al entrar en la tierra prometida. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Acompáñame allá, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Perdón, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Deuteronomio 7, 6. Fíjate lo que dice. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Y entonces, aquí hay una pregunta. ¿Quién era Israel antes de que Dios hiciera todo esto con ellos? ¿Quién era Israel? ¿Quién era la nación de Israel? ¿Quiénes eran los judíos? ¿Quiénes eran los hebreos? Absolutamente nadie. Israel no tenía nada. Israel no era nadie. Los hebreos no eran nadie. Eran el más insignificante, dice de ahí, de todos los pueblos. Y entonces, regresando por ejemplo a donde estaban en Egipto, ese capítulo 8, ese versículo 8 dice, porque yo te saqué de tierra de servidumbre, porque yo te saqué de ahí, de mano poderosa del faraón. Y entonces la pregunta es, ¿qué puede tener un esclavo de posesiones? ¿Qué es lo que un esclavo puede tener de dinero? ¿Qué puede tener? Nada. O sea, es un esclavo. Se supone que un esclavo no tiene absolutamente nada. Y entonces, ¿qué riqueza o qué abundancia puede gozar alguien así? O sea, un esclavo, ¿qué abundancia puede tener? Pues nada. No tiene absolutamente nada, ni riqueza ni abundancia. Y una de las cosas que Dios quería que Israel tuviera presente siempre, en cada momento, era que no dejaran de recordar el lugar y las condiciones de donde Dios los sacó. Dios no quería que ellos olvidaran de dónde Dios los había sacado. ¿De dónde los sacó? De una tierra de esclavitud. ¿Qué tenían? Nada. ¿Quiénes eran? Nadie. Y entonces Dios no quería que ellos se olvidaran de quienes habían sido ellos. Y entonces es lo que siempre, si tú ves un versículo, otro, siempre hay pasajes así. Aún en los Salmos dice, porque ustedes eran un pueblo de esclavitud, porque ustedes estaban en Egipto siendo esclavos y yo los saqué con mano poderosa de Egipto, de mano poderosa de Faraón, y yo los llevé a una tierra donde fluye leche y miel. Y entonces Dios una y otra vez constantemente repite esto. Repite de que el pueblo había sido esclavo. ¿Por qué? Porque no tenían nada. ¿Y por qué? Bueno, eso lo entendemos ahora cuando estamos estudiando este asunto del dinero y de las posesiones. Y te vas a dar cuenta de algo muy interesante, ¿no? Entonces, había una advertencia, había una ley y había también una promesa que Dios les estaba dando al pueblo de Israel conforme a este asunto de los préstamos o del dinero. Entonces, ¿quién era Israel? Nadie. Antes de que Dios los sacara de Egipto, ¿quién era Israel? Nadie. ¿Cuántas personas, alguien se acuerda cuántas personas entraron a Egipto de la nación de Israel? ¿Cuántos eran? ¿Alguien se acuerda? 70 personas. O sea, era solamente Jacob y sus hijos. Jacob, sus hijos y los hijos de sus hijos, los nietos, las esposas, 70 personas. O sea, hay más personas aquí en la iglesia con nuestros hijos que el pueblo de Israel cuando entró a la tierra, cuando entró a Egipto. Habemos más personas aquí. Y entonces, ¿quién era Israel? Israel no era nadie y no tenía nada. Ahora, en nosotros, en nuestras vidas, lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo hace con nosotros. ¿De dónde Dios nos sacó?
a dónde Dios nos lleva. ¿Quiénes éramos nosotros antes de Dios? Y yo te voy a decir, no sé tú, pero yo te voy a decir de mí, yo no era nadie y yo no tenía nada. Eso es la realidad. Y entonces cuando Dios obró en mi vida, cuando Dios obró en tu vida, entonces nos dio algo especial, nos dio una promesa, nos dio una herencia y nos dio un lugar a donde ir, y nos dio una esperanza que no se destruye, una esperanza que va más allá de nuestra propia muerte. Y entonces, ¿de dónde nos sacó Dios? A ti y a mí. ¿De dónde nos sacó? Bueno, pobreza, miseria, esclavitud en el pecado, esclavitud, desdicha. No teníamos promesa alguna, no teníamos esperanza alguna, no teníamos un rumbo alguno en nuestras vidas. Igual con el pueblo de Israel. Ellos estaban sumergidos en pobreza, en miseria, en esclavitud, en desdicha, sin promesas, sin esperanza, sin rumbo. Y Dios buscaba que el pueblo de Israel tuviera esto siempre presente, de dónde los había sacado, porque Dios lo cambió todo para ellos. Dios a nosotros lo cambió todo. Cuando entendemos que Dios viene a nuestras vidas y lo cambia todo, entonces tenemos que ser agradecidos. Dios lo cambió todo también para ti. O sea, en algún momento tú te das cuenta o te acuerdas de quién eras tú, y entonces te das cuenta de que Dios cambió todo en tu vida. De la noche a la mañana Dios cambió todo. Y de la noche a la mañana el pueblo de Israel pasaron de ser esclavos e insignificantes a ser los más bendecidos, los más protegidos, los más sustentados, los más amados y los más preservados de todos los pueblos. Eso pasó de la noche a la mañana. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió todo? ¿Te acuerdas? En Egipto había una 10ª plaga, y entonces en esa 10ª plaga Dios libertó al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas de la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Y entonces, ¿cómo es que la muerte no entró a las casas de los israelitas? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel mató unos corderos, y entonces la sangre de los corderos la pusieron en los dinteles de las puertas de las casas, en los marcos de las puertas de las casas, ¿te acuerdas? Y entonces el ángel pasó de largo, y eso significa la Pascua. Cuando pasó de largo, y entonces no murieron los primogénitos del pueblo de Israel, pero sí todos los demás, de los animales y de la nación de Egipto. Y hubo una gran muerte como nunca antes la hubo en Egipto. Y entonces, ¿de dónde Dios los sacó? De la noche a la mañana. Un día eran esclavos y estaban siendo esclavos, construyendo quién sabe qué allí en Egipto, y al otro día, a la mañana siguiente, Dios los convirtió en los más bendecidos, en los más protegidos, en los más sustentados, en los más amados y en los más preservados de todos. Era el pueblo de Israel. Entonces, fíjate bien esto: Dios lo cambió todo. Dios lo cambió todo para ellos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Dios lo cambió todo en sus vidas. Y también lo hizo en la tuya, y también lo hizo en la mía. Dios lo cambió todo en mi vida. Dios lo cambió así todo en la tuya también. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Busca por favor Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
¿Cómo éramos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Igual que el pueblo de Israel, como dice en Deuteronomio capítulo 7, yo era el más insignificante. Yo no tenía ningún rumbo definido en mi vida. No había esperanza en mí. O sea, no había promesa alguna. Había desdicha y yo era esclavo del pecado, de la miseria y de la pobreza en mi vida. Y básicamente, en este pasaje de Deuteronomio capítulo 15, del 7 al 11, cuando habla acerca del préstamo para los pobres, básicamente se le dice a Israel, fíjate bien, Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no te olvides de los pobres, porque tú también fuiste pobre algún día. Y tanto más porque la abundancia proviene de Dios y no de ti mismo. ¿Ok? Eso es básicamente la enseñanza de Deuteronomio capítulo 15, del 7 al 11. Repito, se le está diciendo al pueblo de Israel: no te olvides de los pobres, porque tú también fuiste pobre algún día. Y tanto más porque la abundancia proviene de Dios y no de ti mismo. Vamos a leer el versículo 7 y el 8. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Dice, le prestarás lo que necesite. Cuando haya menesteroso en medio de ti, en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ok? Allí está la clave. En la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos todavía en el pueblo, todavía no entran a la tierra prometida, todavía están por entrar allá. Recuerda que van a entrar hasta el libro de Josué. ¿Ok? Todavía no entran. Y entonces Dios les dice: no te olvides de los pobres cuando vayas a entrar en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán, perdón. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué tan fácil es olvidar ser agradecidos y reconocer de dónde proviene lo que somos y lo que traemos puesto? ¿Ok? Otra vez. ¿Qué tan fácil es olvidar ser agradecidos y reconocer de dónde proviene lo que somos y lo que traemos puesto encima? ¿Qué tan fácil es olvidar quién nos dio esto? ¿Qué tan fácil es olvidarlo? Es bien fácil, la verdad. Es sumamente fácil olvidarnos y ser agradecidos con Dios, sobre todo de lo que traemos encima, de la comida que Él pone en nuestras mesas. Mira, busca Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 11. Deuteronomio 8:11. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y entonces, la pregunta es la misma. ¿Qué tan fácil es olvidar ser agradecidos y reconocer de dónde proviene lo que somos
y lo que traemos puesto. ¿Qué tan fácil es olvidarlo? Es muy fácil. Para el pueblo de Israel, este asunto de no te olvidarás, o sea, estamos dentro de la ley, es prácticamente una obligación para el pueblo de Israel no olvidar de dónde provienen y no olvidar de dónde Dios los sacó. Y por cierto, Israel, en muchas ocasiones, el pueblo de Israel sufrió invasiones, sufrió destrucción y sufrió muerte, el pueblo de Israel. Y todo esto en toda su historia. Dios envió juicio a la nación de Israel por causa de la soberbia, por causa de que el pueblo era altanero, por causa de que el pueblo, dice aquí en Deuteronomio 8, no sea que te enorgullezcas en tu corazón. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se enorgulleció en su corazón y entonces se olvidó de quién era Dios y de lo que Dios había hecho con ellos. Y entonces Dios envió juicio a la nación de Israel a causa de su soberbia, a causa del pecado de olvidarse de Dios. ¿Qué tan fácil es eso? ¿Qué tan fácil es olvidarse de Dios? Mira, el pueblo de Israel, en toda su historia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 5, Josué durante mucho tiempo, iban a entrar a la tierra prometida. Eso lo vimos ayer con los hombres. Iban a entrar a la tierra prometida y Josué se dio cuenta de que muchos de esos hombres, no sé si todos, pero muchos de esos hombres o gran parte no estaban circuncidados. ¿Te acuerdas tú qué significaba la circuncisión para el pueblo de Israel? Era como un sello de que ellos eran pueblo de Dios, de que ellos pertenecían a la nación de la familia de Dios. Entonces, si un hombre no estaba circuncidado, es como si no fuera de la familia de Dios. Y Josué se da cuenta de que toda esa bola de hombres no estaban circuncidados. Y entonces se dio cuenta de que al entrar a Canaán, a la tierra prometida, toda esa bola de hombres iban a morir porque no tenían una relación con Dios. Y hubo una segunda cosa que hizo Josué. Josué celebró la Pascua. La Pascua, durante mucho tiempo, fíjate bien, el pueblo de Israel no celebraba la Pascua. Y si nos vamos más adelante, hasta tal vez unos 400 años después, hubo un rey llamado Josías. Y este rey Josías se dio cuenta de que la ley, de que la palabra de Dios estaba así en el rincón del templo. Y entonces se dio cuenta de que había que celebrar la Pascua. Durante mucho tiempo la gente se olvidó de Dios. ¿Qué tan fácil es que esto pase? ¿Qué tan fácil es que la gente se olvide de Dios? ¿Qué tan fácil es que tú y yo dejemos de ser agradecidos para ser ingratos? ¿Qué tan fácil es eso? La soberbia se trepa a nuestra cabeza bien fácil. El pecado de olvidarse de Dios se trepa a nuestro corazón de una manera muy fácil. Y es ahí donde tú y yo necesitamos entender que no podemos olvidarnos de Dios. El pueblo de Israel, cuando celebraba la Pascua, cada año se acordaba de dónde Dios los había sacado. Y si no se habían acordado de esto durante mucho tiempo, significa que no estaban agradecidos con Él. Cuando hablamos, regresando a Josué, cuando hablamos de todos estos hombres que iban a la guerra, a entrar a Jericó, todos estos hombres eran de 20 años para arriba, ¿ok? Todos los que podían agarrar una espada, todos los que eran guerreros, de 20 años para arriba. Y entonces, imagínate un hombre de 20 años, de 30 años, que no estaba circuncidado, porque según la ley, un judío o un israelita tenía que circuncidarse a los 8 días de nacido. ¿Te acuerdas? Entonces, cuando vemos que había hombres de 20 años, de 30 años, de 40 tal vez, que no estaban circuncidados, significa que durante mucho tiempo, mínimo 20 años, el pueblo de Israel no había estado haciendo este asunto de la circuncisión. El asunto de la Pascua, quién sabe cuánto tiempo no lo habían hecho. No era gente agradecida.
No era gente que decía, bueno, es que Dios me sacó de pobreza y Dios me sacó de miseria, de esclavitud, de desdicha. Dios me sacó de allí, gracias a Dios por lo que Él hizo. No era un pueblo así. Era un pueblo que seguía caminando en su propia manera de ver las cosas. Era un pueblo que seguía caminando en su propia idea de la vida. Y entonces, durante mucho tiempo, ¿por qué crees que Deuteronomio está escrito allí? O sea, es la segunda generación. Y entonces esta segunda generación también tenía que escuchar la ley. ¿Por qué crees que está escrita? ¿Por qué crees que se la repite al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel ya se había olvidado. Se había olvidado de lo insignificante que eran, se había olvidado de lo esclavo que fueron, se habían olvidado de eso el pueblo de Israel, y por eso era sumamente importante, antes de entrar a la tierra prometida, que el pueblo de Israel entendiera que tenía que darle gracias a Dios por quiénes eran ellos y por lo que Dios iba a hacer con ellos en la tierra de Canaán. Durante más adelante en el tiempo, Dios envía juicio a la nación de Israel. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Una y otra vez, por lo mismo. El pueblo de Israel se olvidaba de Dios una y otra vez. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es tan fácil? Bueno, hay muchos factores. Ahora, cuando lo llevamos al Nuevo Testamento, vamos a brincarnos al Nuevo Testamento. Vamos a dejar de hablar de Moisés y del pueblo de Israel y que ellos la regaron. Vamos a hablar de nosotros. 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 11. Primera de Corintios 10, 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ok? O sea, está hablando del pueblo de Israel, de todo lo que pasaron. Específicamente está hablando de idolatría. Y entonces dice, así como le pasó al pueblo de Israel, no quiero que te pase a ti, iglesia. O sea, el pueblo de Israel, o sea, Dios mandó juicio para con ellos una y otra vez, pero no quiero que esto te pase a ti, iglesia. Y ese es el versículo 11. Y por estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y fíjate lo que dice el 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, aquí me surgió una pregunta, una idea en mi cabeza. ¿Cuándo alguien de la iglesia, cuándo alguien, un cristiano, puede pensar que está firme? Porque ¿quiénes éramos antes de Dios? Bueno, lo voy a repetir. Estábamos en pobreza, en miseria, en esclavitud, en desdicha, sin promesa alguna, sin esperanza alguna, sin rumbo alguno. Esa era nuestra vida espiritual. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: porque Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, ¿quiénes éramos realmente nosotros sin Dios? En Efesios 2:11 lo acabamos de leer. Dice, estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel, sin promesas, sin Dios, sin esperanza. ¿Quiénes éramos realmente sin Dios? Nada ni nadie. Y entonces, ¿cuándo es que alguien se puede llegar a sentir firme en su vida? Dice, aquel que está firme, tenga cuidado de no caer. Porque si la soberbia mató y destruyó tanto al pueblo de Israel, ¿por qué a ti no? ¿Ok? ¿Por qué nosotros no? Si seguimos siendo humanos igual que ellos. Y la soberbia también a ti y a mí nos puede matar y nos puede destruir. La soberbia es soberbia y el corazón es engañoso y el corazón está lleno de soberbia en muchas ocasiones. Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos del Nuevo Testamento en nuestras vidas, híjole, hay muchísimas cosas que pueden llegar a hacernos pensar que estamos firmes. Aquí te va una.
yo hablo en lenguas. Eso me puede llevar a mí a pensar de mí que estoy firme. ¿Estás de acuerdo? Porque Dios me usa y entonces hablo en lenguas y bueno, ya sabes ese rollo, ¿no? O tal vez es que yo tengo un llamado. Y sí, realmente tiene un llamado la persona. Pero ese llamado me puede llevar a entender que por causa de mi llamado, pues no me va a pasar nada. Como Dios ya me llamó desde el vientre de mi madre y como Dios ha establecido algo en mi vida, entonces pase lo que pase, ese llamado es irrevocable. Igual que los dones, son dones, o sea, no están condicionados los dones espirituales. Y el llamado tampoco está condicionado, igual que con el pueblo de Israel. Y entonces Dios te da un don, Dios te da un llamado, y entonces la gente puede llegar a pensar, pues no me va a pasar nada. O tal vez una posición en la iglesia. Y tal vez alguien puede decir, pues yo soy el pastor. O sea, a mí nadie me mueve de este lugar. A mí nadie me quita de este lugar. Personas van y vienen, pero yo voy a permanecer aquí. Y eso puede en muchas ocasiones hacerme pensar que estoy firme. ¿Ok? O tal vez tengo un ministerio grandotototote. ¿Ok? Un ministerio que, híjole, brilla mucho. Y está en el Face y tiene muchos seguidores. Y tengo un ministerio súper grande, ¿no? Y entonces ese ministerio súper grande me puede llegar a hacer pensar que yo estoy firme. Y aunque no lo creas, las personas pueden llegar a pensar que todas estas cosas les ayudan y que todas estas cosas les ayudan a sentirse seguros. Y déjame decirte algo, ese es el más grande error, porque no proviene de nosotros, porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, proviene de Dios. Y aunque no lo creas, involucrado en todo esto, las personas llegan a olvidarse de Dios. O sea, alguien con un súper llamado de Dios puede llegar a olvidarse de Dios. Alguien con un súper ministerio puede llegar a olvidarse de Dios. Alguien con un súper don puede llegar a olvidarse de Dios. Alguien con una superposición en la iglesia puede llegar a olvidarse de Dios. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque los he visto. He visto gente con grandes ministerios. He visto gente con gran llamado. He visto gente con grandes posiciones. Los he visto allí, pero Dios no está con ellos. He visto gente con dones. He visto gente que ha puesto esos dones espirituales a los pies de Dios y después los pone a sus propios pies. He visto gente que tiene don, por ejemplo, de echar fuera demonios, o de lenguas, o de X, o de Y. He visto gente así, pero su vida no está con Dios, no está a los pies de Dios. La gente el día de hoy, no sé si en el pasado, pero hoy puedo decir, muchos pastores, muchos grandes ministerios, muchos dones grandes, muchos llamados súper grandes para personas se han convertido hoy en una plataforma para que la gente brille. Se han convertido hoy en un lugar donde la gente puede decir, hey, mírenme. Y Dios no está ahí. Se han olvidado de Dios. ¿Alguien le suena el nombre de Billy Graham? Yo creo que todos en algún momento han escuchado ese nombre, ¿verdad? Tal vez lo has escuchado predicar. Era un evangelista muy grande, grande de edad, pero un evangelista que hizo un ministerio muy grande en todo Estados Unidos. ¿Sabes lo que hacía Billy Graham en alguna ocasión? Lo que hacía Billy Graham en alguna ocasión era que hacía conferencias así grandes, majestuosas, de pastores de todo Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay muchísimos pastores, y entonces hacía conferencias para pastores. ¿Y sabe qué hacía Billy Graham?
Les predicaba el evangelio y les predicaba de que se arrepintieran y les predicaba de que recibieran a Cristo en su corazón y lo reconocieran como su Señor y Salvador a toda la bola de pastores que les predicaba. Y tú vas a decir, estaba loco, ¿no? ¿A poco sí es cierto? Sí lo hacía. ¿Y sabes qué hacía? ¿Alguna vez has visto, por ejemplo, a alguien aquí parado y dice, ¿quién quiere tomar una decisión por Cristo? Levanta tu mano. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Lo has visto muchas veces eso, ¿verdad? Sí. Y la gente ahí levantando la mano y todo. Y eso mismo hacía Billy Graham, pero con los pastores. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Pastores con un gran ministerio y gran llamada y todo lo demás. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Levantaban la mano porque decían, yo quiero recibir a Cristo. ¿Qué? O sea, ¿cómo? O sea, no entiendo. O sea, eres pastor y estás predicando y estás hablando de Dios y de Jesús y ni siquiera tú has recibido a Cristo en tu corazón. Pues sí. O sea, créelo. Esas cosas pasan. Mira, busca Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué dice ahí? Se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice, ten cuidado de creerte algo que no eres. Ten cuidado de creer algo que no eres. Y de verdad estas cosas pasan. Ministerios, personas, pastorados, llamados, o sea, todo esto llega a pasar. Gente que se olvida de Dios. Vamos otra vez a Deuteronomio, versículo 9. Y dice, guárdate. O sea, dice, ve con los pobres y préstales a los pobres. Versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Lo que el pueblo de Israel básicamente tenía que hacer era ayudar al pobre. Y entonces decía ahí, si tu hermano te pide prestado y él es pobre, pues entonces préstale. Y abre tu mano. Y entonces abre tu mano para que ese hermano tuyo entonces pueda disponer y pueda ayudarse a sí mismo en su necesidad. Eso es básicamente la enseñanza. Pero este versículo 9 dice, guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso para no darle, pensando, bueno, es que es el año 6 y me pide prestado, y si me pide prestado, yo no le voy a prestar. Es que en el año 7 se perdonan todas las deudas, se acerca el año de remisión, yo no voy a prestarle nada, porque nunca más voy a volver a ver, escucha, porque nunca más voy a volver a ver mi dinero. ¿Yo por qué le voy a prestar? Pues que le preste otro, que se rasque él como él pueda. ¿Por qué? Porque es el año 6. Y si yo le presto a él en el año 6, viene el año 7 de remisión y nunca más volveré a ver mi dinero. Mi dinero. Fíjate bien, allí está el problema. Allí está el problema del egoísmo, pensar que es mío. ¿Quién era el pueblo de Israel? Lo acabamos de ver hace un momento. ¿Quién era el pueblo de Israel antes de Dios? Nadie. ¿Qué tenía el pueblo de Israel antes de Dios? Nada. Nosotros, ¿qué teníamos antes de Dios? Nada. Entonces ahí está el problema. El problema del egoísmo radica en pensar que es mío. Yo no le voy a prestar porque ya no voy a volver a ver mi dinero. El dinero, mi hermano, como dijimos al principio, es una herramienta en mi vida para dar misericordia y reflejar a Dios en mi vida. Pero ¿qué pasa con los asuntos del dinero en las iglesias? Por ejemplo, ¿qué pasa con los asuntos de los dineros en las iglesias? ¿Qué pasa con el asunto de, hermano, mire, pues es que fíjese que
pues ya se acerca la entrada de mis hijos a la escuela y fíjese que no tengo y pues yo veo que Dios lo bendice a usted y fíjese que, oigan, me presta, por favor, oigan, me pueden prestar, préstame 1,000 pesos. Es que mis hijos, mire, el chamaco se dio un estironzote y ya tengo que comprarle los uniformes otra vez y miren que no sé qué, o sea, hay muchas cosas. Y de repente ha pasado que dentro de las iglesias, no puedo hablar de otras iglesias, voy a hablar de las de nosotros, y ha pasado que en nosotros, aquí, nosotros juntos, hay gente que se presta dinero. Préstame, hermano, préstame dinero. ¿Y sabes qué es lo que genera eso en las iglesias? ¿Y sabes qué es lo que ha generado eso en nuestra iglesia? El andarnos prestando dinero. ¿Sabes qué ha generado? Pleitos, peleas, divisiones. Ha generado enojos. Hermano, págame, porque te voy a pagar. Que no es que no tengo. Déjame alabar a gusto. Gloria a Dios, aleluya. Ya vete para allá. Eso ha generado en muchas personas que ya no vengan a la iglesia. Fíjate, en alguna ocasión, hace ya mucho tiempo, en alguna ocasión, primero, la iglesia no presta dinero. Eso quiero dejarlo claro. La iglesia no presta dinero, ni yo tampoco tengo dinero para prestar. Entonces no se presta dinero, ¿de acuerdo? Y entonces la gente anda buscando a alguien como tú y entonces te dice, préstame. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Ok, sí, estamos hablando de los préstamos a los pobres y a lo mejor tú ves necesidad en ese hermano, pero déjame decirte que ha pasado en muchas ocasiones que hay gente que ya no ha venido a la iglesia porque le debe a fulano. Y tú pudieras pensar, híjole, pues si le digo a deber mucho, no, ha de haber sido como unos 30,000 pesos, ¿verdad? Sí, le digo a deber muchísimo dinero. ¡No! Eran tristes 200 pesos. O sea, y llegó un momento en que le dije a esa persona, le dije, mira, yo te los pago, ya no estén peleándose. O sea, si te estás peleando por 200 pesos, aquí está el asunto de las divisiones, de los enojos, de los pleitos y de las peleas dentro de las iglesias. Díjole, por 200 pesos, yo imaginaba que eran 40,000. Déjate, doy un consejo en esto. Si en algún momento, porque aquí lo dice, ¿no? Préstale al pobre, ¿no? Y tal vez en algún momento a ti te han pedido prestado o tú has pedido prestado. Déjame te doy un consejo como iglesia, ¿ok? Las otras iglesias pueden hacer otra cosa, pero como iglesia nosotros, si alguna vez a ti te piden prestado, mejor ofréndales en vez de esperar a que te regresen el dinero prestado. Ejemplo, si un día llegan contigo y te dicen, hermano, préstame 1,000 pesos. Ok, mire, no tengo. Y a veces pues lo preguntamos, ¿no? O a veces no lo dicen. Mire, es que no tengo porque lo que pasa es que estuve muy malo y no tuve trabajo y mire que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y necesito 1,000 pesos, préstemelos por favor. Y no sé qué pasa, pero tú sabes que no te los va a regresar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo te sugiero que hagas? Lo que puedes hacer es decirle, mira, no te voy a prestar 1,000 pesos, no prestamos, pero te voy a regalar 400 pesos. No me los tienes que regresar, yo te los regalo, es una ofrenda para ti. No puedo prestarte 1,000, pero aquí están 400 o 500. Y entonces cuando alguien realmente, porque es muy polémico este asunto, ¿no? Así como que, sí los va a necesitar o nada más es para pagar el Netflix, ¿no? O sea, realmente sí lo tiene que comer. Y déjame te doy otro consejillo por ahí. Cuando ha llegado gente conmigo y me dice, pastor, es que no tengo que comer, digo, ok, después voy y te visito. Y entonces lo que hago usualmente es, en vez de llevar dinero, les compro una despensa. O sea, si la persona me dijo, es que no tengo para comer, entonces pues le llevo de comer, ¿cierto? Sí. Suena lógico. Una ocasión, así igual me pasó.
llevé una despensa, iba mi esposa conmigo, llevé una despensa, ya tocamos a la puerta, ya salieron y todo. Y buenas tardes, hermano, ¿cómo están? No, bien, mira aquí que no sé qué, pásale, y ya, mire, traemos esta despensa. Ah, sí, qué bien. Mira, no quiero ser chismoso, mira, ya esas personas ni estaban ni nada, no quiero ser chismoso, pero nos sentamos ahí en la salita de su casa y se alcanzaban a ver una pantalla en la sala, otra pantalla allá en la recámara y otra pantalla allá en la cocina. Y por cierto tenían cable, las tres pantallas. Entonces realmente cuando una persona necesita, tú ves que una persona lo necesita, realmente no tiene ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? O sea, te das cuenta así como que, caray, entonces ¿para qué lo quiere? Y sobre todo cuando llegamos, porque así me dijo, es que no tengo para comer. Ok, está bien. Le llevé la despensa para que comiera. Y entonces, mira, tenga, Dios la bendiga, o Dios lo bendiga. Y entonces dijo, gracias, mire, pásele. ¿Lo necesitaba o no? No lo necesitaba. A diferencia de otra ocasión, en otra familia, cuando también me dijeron eso, es que no he tenido. Y entonces llevamos. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? La persona o la familia que recibió esa despensa lloraba tanto y agradecía a Dios, porque y tú ves realmente la necesidad. Ves realmente como una persona lo necesita y lo ocupa. Pero bueno, si en algún momento alguien te pide prestado y alguien llega y te dice, no tengo para comer, pues regálale una despensa, ¿no? O invítale una torta. ¿Te ha tocado ver a los niños que dicen, deme pa' un pan, ¿te ha tocado? O deme pa' un taco, ¿te ha tocado eso? Y entonces, porque bueno, tienen necesidad y te invitan y todo. Y en algún momento, fíjate, hace mucho tiempo, hace como unos 10 años, pretendimos hacer algo de ayuda para los migrantes, porque de repente hay muchos migrantes por aquí, ¿verdad? Morenos y de todo. Entonces pretendimos en algún momento hacer algo para los migrantes. Y entonces a alguien de la iglesia le dije, mira, llegan ahí como que llegan contigo en tu casa, ¿no? Sí, pues no sé por qué llegan. Bueno, diles que les vas a dar de almorzar y de comer. Y yo te ayudo. O sea, como iglesia yo te ayudo a que tú les des de comer y de almorzar a esas personas. No lo pongas tú. Y así lo hizo. Dijo, no, vamos a ver, yo lo hago. Ok, está bien. Y entonces ella o estas personas me dijeron, platicando con los inmigrantes, dijeron, es que nosotros no queremos comida, nosotros queremos dinero. Y entonces ahí entiendes así como, entonces, pues, ¿qué tienen? ¿No? Y entonces, si tú quieres ayudar, por ejemplo, deme pa' un taco o deme pa' un pan, ¿no? Una vez agarré a un chamaco y deme pa' un pan, vamos a la panadería, aquí está la panadería, agarra el pan que tú quieras. No, me estás diciendo que quieres un pan, agarra un pan. No quiero. Bueno, entonces, ¿para qué lo querías? Para jugar las maquinitas. Y se va corriendo. Para eso lo quería, para jugar las maquinitas. Entonces, pues bueno, en otra ocasión, otro chavo sí me dijo, oye, mira, estoy juntando para un taco, no sé qué. ¿Quieres un taco? Ok, acércate. Y estaba yo en los tacos, ¿no? Acércate, mira, dale unos tacos aquí a este hombre. Y se los come. Muchas gracias, que no sé qué. Se ve el hambre en muchas ocasiones. Pero también he visto, por ejemplo, esto es muy polémico, todo este asunto. Una vez he visto personas pidiendo dinero, pidiendo ayuda, y enfrente se solicitan lavadores de autos. O sea, así como que todos necesitamos dinero, todos queremos dinero, pero hay que trabajar también. Es muy polémico. Entonces el asunto es, si tú en algún momento, no te quito la intención, quieres dar o quieres ayudar, hazlo de esta manera. Porque el asunto de prestar, pues se presta a enojos y pleitos y peleas y todo el asunto. Entonces dice, guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso. Entonces para nosotros es así como que, bueno, si en una persona realmente lo necesita, pues dale lo que necesita.
ayúdalo en lo que necesita. Y si tú vas a saber o entiendes que ya no te lo va a regresar, pues ofréndale, mejor dáselo. Y te vas a evitar de andarle diciendo que te pague, y te vas a evitar de andarle buscando la cara para que te pague, y te vas a evitar de pleitos y de peleas para que te pague, ¿no? Entonces, o que no regrese a la iglesia porque no te quiso pagar. Ahí no se generan situaciones, ahí no pasa nada. Ese es un consejo. Mejor ofréndale, mejor dale. Y si en algún momento alguien te dice: es que no tengo que comer, cómprale comida, llévalo a comer y déjalo que coma. Es muy polémico, pero eso ya te lo dejo a ti. Versículo 10 dice, de Deuteronomio 15, versículo 10 dice: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dice: no serás de mezquino corazón, porque por ello te bendecirá Dios. ¿Ok? Primero, lo que tengo o lo que yo tengo, ¿de quién es? Es de Dios. Eso tengo que entenderlo. No es mi dinero, es de Dios. Dios me lo dio, dice, a la tierra que Jehová tu Dios te da. Y segundo, primero, no es mío, es de Dios. Y segundo, Él me bendice cuando hago misericordia y cuando doy a la gente que necesita misericordia. ¿Ok? Dios me bendice. Esto es algo así. Esto es algo así como una forma de invertir. Si tú das, entonces Dios te da. ¿Ok? Ahora, ¿alguien sabe qué significa la palabra mezquino? ¿Alguien sabe qué significa la palabra mezquino? No es el mezquino que te sale en los dedos. Es otra cosa. La palabra mezquino significa tacaño. La palabra mezquino significa avaricioso. Significa falto de generosidad. ¿Ok? ¿Alguna vez, sí te ha pasado, alguna vez tu hijo traía unas papitas o unas sabritas o traía unas galletas y tú le dijiste: hijo, dame o me das? Y entonces tu hijo agarra las papitas, mete su mano y saca el pedacito más chiquitito que encontró y te lo da. ¿Te ha pasado eso? Bueno. O le dices: no, deja que él agarre. Y ya se te queda viendo tu hijo así. Deja que él agarre. Está bien. Y entonces tu hijo agarra la bolsa. ¿Sí te ha pasado? Agarra la bolsa. Su primo o tú o la hermana de él mete la mano y aprieta la bolsa. ¿Te ha pasado eso? Y entonces, pues, es malo que alcanza, ¿no? Eso, así darte con la mano y darte una pizquita o apachurrar la bolsa, eso es ser mezquino. Alguien que es tacaño, alguien que es avaricioso, alguien que no tiene generosidad. ¿Ok? Y entonces, en vez de apachurrar la bolsa y en vez de darlo con tu mano, ¿qué es lo opuesto? Eso es ser tacaño, eso es ser mezquino. ¿Qué es lo opuesto? Te dice: oye, me das, me convidas, y entonces, ¿qué es lo opuesto? Abres la bolsa y la pones en el plato o la pones en la mesa y que agarre lo que quiera. Eso es ser generoso. Eso es cuando dice en el versículo 8: abre tu mano. ¿Te acuerdas que dice ahí? Mira, encuéntralo, otra vez. El versículo 8: sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Eso es la diferencia. Mezquino es: agarras la bolsa para que lo saque, o le das con tu mano, aquí está, ¿no? Y lo opuesto, lo generoso, es: abres la bolsa y dejas que él agarre lo que necesite. Recuerda que la abundancia que Dios quería para el pueblo de Israel no provenía de avaricia, deshonestidad, oportunismo o enriquecimiento ilícito. No provenía esa abundancia de la maldad, sino que Dios buscaba que en Israel hubiera prosperidad por el canal de la obediencia a Dios. Y entonces Dios dice: porque yo te voy a bendecir cuando tú ayudes a tu hermano pobre, porque yo te voy a bendecir. Busca por favor Proverbios capítulo 19, versículo 17.
Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. ¿Lo tienes? Sí. Proverbios 19:17. Fíjate lo que dice. Dice: a Jehová presta el que da. ¿A quién dice ahí? Al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Si tú le das al pobre, entonces es como si tú le prestaras a Dios. Y una vez yo escuché a un pastor que decía: Dios no es deudor de nadie. Él siempre regresa. Él siempre bendice. Él no es como tú y yo, que nos escondemos de los de Electro, los de Coppel, cuando nos tocan a la puerta. Él dice: ok, tú, eso es lo que dice la palabra, si tú le das prestas al pobre, entonces yo te bendigo. Y entonces dice Dios: ok, lo hiciste, aquí está. Y a veces no entendemos eso. Dios me bendice cuando yo hago misericordia. Dios me bendice cuando yo doy, sin afán de ser mezquinos ni tacaños. Dios me bendice cuando yo abro las manos y digo: ten, toma lo que tú necesites. Pero si viene el año 7, no me importa, ten, no es mío, ten, lleva, ten, ve lo que tú necesites. ¿Alguna vez viste una de esas películas de ¿cómo se llama, César? La película donde de este Pedro Infante, donde roba. ¿Dónde está César? Hasta ahí atrás. ¿Alguien sabe la película esta de Pedro Infante donde roba y lo meten a la cárcel por robar? ¿Alguien se acuerda de esa película? ¿La han visto? Bueno, él podía haber robado muchísimo dinero, si te acuerdas de esa película, pero él nada más agarró lo que necesitaba. ¿Sí se acuerdan de esa? No. Si no, pues búsquenla, ¿no? Ahorita la preguntan a César, porque él es el fan de Pedro Infante. Bueno, ahorita la preguntan, no sé cómo es, vas a ver, ahorita la tiene aquí, vas a ver. Entonces, él solamente agarró lo que necesitaba. Y le preguntaron: ¿por qué no agarraste? ¿Por qué no tú te pudiste haber llevado lo que tú hubieras querido? Y entonces dice: no, solamente necesitaba esto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, al abrir nuestra mano y decir: mira, ten, aquí está. No es mío, ve, haz lo que tienes que hacer. Y yo te voy a bendecir, dice Jehová. Versículo 11 y último, dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Porque no faltará menesteroso. Es algo que yo te mando, dice aquí. Vamos a terminar con esto. Es un mandamiento de parte de Dios. O sea, podemos hablar de muchos mandamientos, pero esto está dentro de la ley. Y eso no es así como que para que te imagines que es un mandamiento. Te está diciendo aquí en el versículo 11: es algo que yo te estoy mandando. Y algo que yo te estoy mandando, pues es un mandamiento. Y entonces, ¿por qué ese mandamiento no se llevaba a cabo? ¿Por qué ese mandamiento no se predica? ¿Ok? Uno de tantos mandamientos que se ha olvidado, y no se han enseñado ni en las iglesias ni en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por egoísmo y por avaricia, porque pensando que es mi dinero. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del año de remisión, o tal vez del año del jubileo? ¿Por qué no se llevaba a cabo? Por avaricia y por egoísmo, por ambición. Asimismo, este asunto de darle al menesteroso, darle al pobre, es también un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces, si es un mandamiento, tenemos que hacerlo, tenemos que ejecutarlo. A Jehová presta el que da al pobre, y Dios no es deudor de nadie. Quiero terminar con estos pasajes. Uno está en Romanos 8:32. Entonces, ¿qué es un mezquino? Un mezquino es alguien que es tacaño. Ya llegó César, mira. César, ¿cuál es la película de Pedro Infante donde
puede robar mucho dinero, pero solamente se roba o agarra lo que necesita. Con cerca del cielo. Para que la busques y la veas hoy en la tarde, en tu casa. Te dije que se las sabía todas. ¿Sabías que hay unas regiones en China que no les dejan tener Biblias? Y entonces, por ejemplo, el libro de Juan, hay personas o los pastores dicen, ¿sabes qué? Tienes que aprenderte de memoria el capítulo 1 de Juan, el capítulo 3 de Juan, el capítulo 8 de Juan. Y de repente cuando el pastor está predicando y dice, vamos a citar el capítulo 2 de Juan, versículo 10, hermano, ¿a quién le tocó memorizarlo? El hermano fulano. ¿Qué dice el versículo 10? Ya lo dice, ¿no? Bueno, ya tenemos a nuestro personaje que se aprendió todas las películas y podemos saber en cuál está, en cuál pasó, ¿no? Romanos capítulo 8 versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no fue mezquino, Dios no fue tacaño con nosotros. Dios sabía nuestra pobreza, Dios sabía y se daba cuenta de nuestra gran necesidad, una necesidad espiritual tan grande que ni nosotros podíamos con ella. Dios se da cuenta de esa necesidad de nosotros y manda o decide mandar a su único hijo. Y entonces su único hijo, sentado en el cielo, le dijo a Dios o a su padre, no, yo no voy a ir. No, son bien ingratos, malagradecidos. Se andan peleando por 200 pesos. Yo que voy a andar quieto. Eso dijo Jesús. No. Jesús dijo, o más bien Jesús lo que hizo en Filipenses capítulo 2 versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ponte en pie, vamos a celebrar la Santa Cena.